Un rumor viejo decía que las mayores fortunas no se encontraban bajo tierra, sino detrás de puertas humildes. Aquella tarde ventosa, una mujer pobre y solitaria giró el picaporte para ofrecer un plato de sopa y, sin saberlo, abrió también la caja más cerrada del oeste. La casa de adobe de Aurora Ledesma estaba al borde de un arroyo casi seco, en las afueras de San Álamo, un caserío que apenas respiraba entre cardos y cercas rotas. El otoño traía un frío áspero que se filtraba por las rendijas, y Aurora acostumbraba a combatirlo colocando piedras calientes junto a sus tobillos cuando caía la noche. Desde que murió su madre y el pequeño rancho quedó reducido a un gallinero flaco y 2 cabras tercas, la soledad se había sentado a su mesa como un invitado permanente. El golpe en la puerta llegó mezclado con un soplido de arena. Aurora sostuvo el cucharón en el aire. Otro golpe, más insistente. «Ya voy», murmuró, más por costumbre que por esperanza. Cuando abrió, encontró a un hombre envuelto en polvo hasta las pestañas y a un niño que temblaba como hoja de álamo. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre con voz ronca. «Mi hijo y yo necesitamos techo, aunque sea por unas horas. Prometo pagarle con trabajo si hace falta». Aurora notó inmediatamente 2 cosas: la forma cuidadosa en que el desconocido colocaba su cuerpo entre ella y el niño, como un escudo, y la manera en que sus ojos buscaban la oscuridad detrás de ella, midiendo, calculando, como quien siempre espera algo detrás de cada sombra. Había desconfianza allí, pero también un cansancio profundo. «Entren», contestó sin pensarlo demasiado. «El viento está cortando hasta los pensamientos». El niño, de unos 8 años, sujetó la mano de su padre. Tenía los labios amoratados y las mejillas llenas de polvo seco, pero unos ojos enormes, curiosos. Aurora se hizo a un lado y sintió el olor de camino largo, sudor, cuero tostado y el inconfundible perfume de los viajeros que hace días que no ven una tina. El hombre se presentó como Elías Moreno. El niño, Samuel. «No llevamos mucho», añadió Elías, casi justificándose. «Unas mantas, algo de pan duro. No quiero causarle molestia». «Molestia es el viento cuando se mete por debajo de la puerta», respondió Aurora. «Ustedes son humanos y están tiritando». Les tendió una manta, sirvió sopa rala de maíz y frijoles y calentó agua en una olla para que pudieran lavarse al menos las manos. Mientras Samuel sorbía, Elías miraba a su alrededor, deteniéndose en cada detalle. La estantería con 2 platos desportillados, un rosario colgado de un clavo, una fotografía vieja apenas visible bajo el vidrio agrietado. Era de un hombre joven con sombrero ladeado, el brazo pasado por los hombros de una mujer mayor. Aurora se dio cuenta de la mirada de Elías y se limitó a decir: «Mi marido. Murió hace 3 años. Desde entonces, el único que me hace compañía es el silencio, y a veces no nos llevamos bien». Elías bajó la vista y apretó los labios. El silencio entre los 3 fue reemplazado por el crepitar del fuego. Afuera, el viento rasgaba las ramas del mezquite y arrastraba arenilla contra las paredes. «Gracias por la sopa», dijo Samuel con cortesía que no parecía aprendida a golpes. «Está rica». «Es lo que hay», sonrió Aurora. «Y tu nombre me gusta, Samuel. Significa escuchado por Dios. Espero que él haya escuchado su necesidad y los haya traído a una casa, aunque sea pobre». Elías tragó saliva. Había un destello extraño en sus ojos, una mezcla de alivio y preocupación. Después de cenar, pidió permiso para sacar algo de su alforja. Aurora lo observó mientras se agachaba cerca de la puerta y desanudaba un pequeño bulto envuelto en un trozo de cuero. Lo hizo con movimientos lentos, casi rituales. Ella creyó ver el brillo de metal, pero él lo volvió a envolver con rapidez antes de que la luz lo delatara. «¿Necesita guardar eso en un lugar más seguro?», preguntó Aurora, con una naturalidad que sorprendió al propio Elías. «No, no se preocupe», contestó algo tenso. «Es una caja pequeña con recuerdos». No insistió. El hombre estaba claramente acostumbrado a esconder, a decir medias verdades. Aurora había aprendido a no empujar a quienes traían heridas invisibles. Él le ofreció arreglar la puerta trasera, que chirriaba como lamento de coyote. «Puedo hacerlo mañana»,
si me deja quedarme la noche. Aurora asintió. Le acomodó una manta a Samuel sobre un catre junto al fogón, y ella misma durmió en el suelo, recostada contra la pared, con el colchón relleno de lana vieja. No preguntó por la madre del niño. A veces hay preguntas que lastiman más que una espina. Esa noche, Aurora se despertó con un murmullo. Abrió los ojos y vio a Elías de pie, junto a la ventana, inmóvil, con el sombrero en la mano. Estaba mirando hacia afuera. Los jinetes pasan siempre, se dijo, pero aquel miraba como si esperara a alguien en particular. Cuando notó que Aurora lo observaba, volvió lentamente al catre, sin hacer ruido. A la mañana, el sol entraba sesgado, y el frío no desaparecía del todo. Elías, fiel a su palabra, reparó la puerta trasera. Samuel intentó ayudar sosteniendo clavos, pero Aurora lo puso a pelar papas. Samuel no protestó. Tenía una obediencia suave, la que se aprende con cariño y necesidad, no con miedo. ¿De dónde vienen?, preguntó Aurora mientras pelaba también. Aquí no llegan muchos forasteros. Elías dejó de martillar un segundo. De muy lejos, dijo. A veces uno no recuerda ni el nombre de los sitios cuando lleva tanto polvo en la lengua. Eso suena a alguien que huye. Suena a alguien que quiere llegar a un lugar donde no tenga que explicar cada paso, respondió él, con un tono cansado. Aurora no replicó. Elías volvió a su tarea, pero la palabra huyendo se quedó flotando sobre la mesa como el vapor del café. A media tarde, apareció en el horizonte la figura del cartero. Llegaba cada 2 semanas con 4 o 5 cartas para todo el caserío. Aurora no esperaba nada. Desde la muerte de su marido, nadie la escribía. Sin embargo, el cartero, un flaco de barba rala llamado Prudencio, se detuvo ante su puerta. «Buenas, Aurora. Hoy sí hay algo para ti. Mira qué milagro». Le entregó un sobre que parecía haber viajado por arrecifes y montañas. El papel estaba arrugado, con manchas de barro. El sello decía «Santa Fe». Aurora se sorprendió tanto que ni siquiera notó cómo Elías se tensó instintivamente. «¿Qué pasa?», preguntó Samuel. «Una carta», dijo Aurora. «No recibo una desde que mi madre se fue». Se sentó en el escalón, rompió el sobre con dedos nerviosos y leyó. Sus ojos se movieron de un lado a otro, cada palabra encajando como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Elías, a unos pasos, fingía no mirar, pero lo escuchaba todo. Aurora dobló la carta con cuidado, como si cada doblez fuera una decisión. La guardó en el bolsillo de su delantal. «Nada importante», murmuró. Elías la observó. No era nada importante, y sin embargo su respiración había cambiado. Más corta, más rápida. Eso no le pasó inadvertido. El día continuó. Elías terminó la puerta, y también colocó un remiendo en el techo donde goteaba. Samuel y Aurora fueron a traer agua al arroyo. Hablaban de cosas pequeñas, de cómo una vez un coyote les robó las gallinas, de cómo Samuel había visto un río tan grande que el agua parecía un espejo de plata. Aurora reía con el niño como no recordaba haber reído en años. Pero al caer la tarde, mientras preparaban la cena, Aurora sacó discretamente la carta otra vez. Esta vez, Elías la sorprendió. «¿Puedo saber qué noticias trae?», preguntó con amabilidad pero firme. Aurora dudó. No conocía a ese hombre, pero tampoco tenía con quién compartir ese peso. «Es de un viejo amigo de mi marido, un tal Jacinto Vidal. Dice que estuvo en Dodge City y que encontró algo que me pertenece. Utiliza esas palabras así entre comillas, y que necesita verme con urgencia para entregármelo. Habla de un cofre con documentos que mencionan mi apellido. Mi apellido apenas vale para comprar sal». Elías apretó el puño. Documentos. Cofre. Palabras que resonaron en su pecho como el trueno que anuncia tormenta. «¿Y piensa ir?», preguntó. «No tengo caballo, ni dinero, y no sé si quiero. A veces las cosas que uno cree perdidas deberían quedarse enterradas». Samuel seguía la conversación con sus ojos enormes, como si estuviera viendo una obra en el teatro. Elías se acercó despacio a la mesa, apoyó los nudillos, miró a Aurora a los ojos. No había amenaza, pero sí gravedad. «Si decide ir, tal vez podamos acompañarla. Yo tengo que llegar a Santa Fe,
Y Dodge City no queda tan lejos si tomamos el camino viejo por el cañón de las rocas secas. Aurora entrecerró los ojos. ¿Un forastero que ofrece acompañarla a recoger un cofre de documentos? Parecía demasiado conveniente, aunque también podía ser simple cortesía de un hombre agradecido. «No le debo nada», contestó. «Ya arregló la puerta. Puede seguir su camino mañana. Yo pensaré qué hacer». Elías bajó la mirada. Samuel, como si percibiera la incomodidad, se acercó a Aurora y le tendió un dibujo hecho con carbón. 3 figuras de palitos, una mujer y 2 hombres, de pie bajo un sol enorme. «Somos nosotros», dijo el niño. «Por si nos vamos, para que no se olvide». Aurora sintió que algo se le derretía por dentro. «No los voy a olvidar, aunque pasen 100 tormentas», susurró. Esa noche, el viento volvió a soplar, pero algo más se movía en la oscuridad. Caballos. Elías escuchó primero. Se levantó como un resorte, tomó la pequeña caja envuelta en cuero y la escondió bajo una tabla floja del piso que había detectado por la mañana. Aurora se incorporó asustada. Samuel soltó un quejido adormilado. «¿Qué ocurre?» «Silencio», dijo Elías. «Hay hombres afuera. Tal vez sea casualidad, pero no apostaría a eso». 3 sombras se recortaron contra la luz pálida de la luna. Se escucharon voces roncas, risas apagadas. Uno golpeó la puerta con el puño cerrado. «Buenas noches», dijo la voz. «Venimos a buscar a un viejo amigo. Alto, moreno, con cara de poca paciencia, y un niño que habla más de la cuenta. ¿Los has visto, señora?» Aurora tragó saliva. Miró a Elías. Elías le devolvió la mirada, suplicante. Con un gesto, le indicó que escondiera a Samuel detrás de la cortina que daba a un cuartito. «No he visto a nadie», dijo Aurora, firme. «Aquí no entra ni el viento si yo no quiero». «Eso es fácil de comprobar», se burló la voz. «La madera siempre canta cuando alguien la pisa». La puerta tembló bajo otro golpe. Elías acercó la mano a la pistola que llevaba en la cintura, pero Aurora se la tocó en el antebrazo. Negó con la cabeza. No era momento de balas, no con un niño en la casa. «Váyanse», gritó. «Soy sola y no necesito visitas de noche». El silencio duró un segundo demasiado largo. Luego la voz. «Dicen que los pobres también esconden tesoros, y que a veces son más valiosos que el oro. Una mujer solitaria y un forastero. Suena a buena historia. Abramos la puerta, muchachos». El primer tablazo de la culata de un rifle contra la madera resonó como trueno adentro. Elías apretó los dientes. Aurora dio un paso hacia atrás. Otro. El piso crujió. Los ojos de Samuel brillaron desde la oscuridad. La puerta iba a ceder cuando de repente se escuchó otro sonido. Cascos en la lejanía, acercándose a toda velocidad, pero desde otro lado. Los hombres afuera también lo oyeron. «¡Alto!», dijo uno. «No estamos solos». Los golpes cesaron. Elías respiró hondo. Aurora agarró un cuchillo de cocina. Los pasos de caballos crecieron, y una voz femenina, potente, silbó desde fuera. «Lárguense de la casa de Aurora, o les hago probar el polvo más de cerca». Era Marta Rivas, la dueña de la cantina de San Álamo, una mujer que había visto más amaneceres de los que el pueblo tenía ganas de recordar, con fama de meterse donde nadie la llamaba. No era precisamente amiga de Aurora, pero respetaba el cuerpo y la propiedad ajena. «No nos interesa pelear con damas», dijo la voz ronca, con sorna. «Nos vamos». Las sombras se disolvieron. Los caballos se fueron con prisa, levantando polvo, dejando solamente el eco de su amenaza. Elías se dejó caer sobre el catre. Aurora siguió con el cuchillo en la mano, temblando. «¿Quiénes eran?», preguntó en susurro. Elías cerró los ojos un segundo, como si decidiera algo consigo mismo. Los abrió. Tenían un brillo que no había mostrado antes. Hombres que trabajan para alguien que dice ser mi socio, pero que en realidad robó algo que me pertenece. Y yo, señora, yo no soy Elías Moreno. Aurora sintió un latigazo de desconfianza. Entonces, ¿quién es usted? Él respiró, pesado. Me llamo Harlan Blake. Tal vez ese nombre no signifique nada aquí, pero en muchas ciudades entre Santa Fe y Carson City colocaron carteles con mi cara y un número de recompensa que haría babear a un banquero. Dicen que desaparecí hace 6 meses.
Dicen que estoy muerto, pero la verdad es que el hombre que murió fue otro. Alguien que quisieron hacer pasar por mí después de incendiar las oficinas de mi compañía. Mi compañía y la fortuna que construí en 12 años por todo el territorio. Aurora parpadeó. Harlan Blake. Lo había oído una vez en la cantina, en boca de un borracho que decía: «Ese Blake compra y vende minas como si fueran cartas. ¿El hombre más rico del oeste? Podría ser, podría no ser». Pero la certeza en su voz la desarmó. «¿Y por qué huye?», preguntó. «Un hombre rico no debería temer a nadie». Harlan soltó una sonrisa amarga. «La riqueza es el rumor más peligroso. Todos quieren un pedazo, y cuando no pueden robarte con papeles, te lo quitan con balas. Mi socio, Nathan Cole, me tendió una trampa. Incendió la oficina, hizo desaparecer registros, pagó a un juez corrupto para firmar papeles. Yo no estaba allí porque mi hijo estaba enfermo. Me fui a buscar a un médico a medianoche. Cuando volví, todo ardía. Encontraron un cuerpo irreconocible y lo presentaron como el mío. Los diarios me enterraron a tinta y Nathan tomó el control. Lo único que no consiguió fue esto. Golpeó con los nudillos el suelo donde había escondido la caja. Ahí hay documentos originales, títulos, contratos, escrituras con mi firma y la de Nathan. Sin eso, su historia de heredero perfecto se cae. Y también hay otra cosa, que podría cambiar la vida de alguien más». Aurora sintió que la carta en su bolsillo ardía de repente. «¿Qué tiene que ver conmigo?», preguntó. «Yo soy una mujer pobre que apenas se sostiene». Harlan clavó su mirada en ella. «Su apellido, Ledesma, lo he visto antes, en una escritura antigua, de una mina abandonada llamada La Esperanza. Compré parte de esa mina hace años. El otro porcentaje pertenecía a un tal Alberto Ledesma. La mina no valía nada entonces, pero hace un año se encontró plata bajo una veta seca. Mucha plata. Nathan quería mi firma para reclamarla entera a nombre de nuestra compañía. Yo me negué porque sabía que la mitad no era mía. Luego, pasó lo que pasó. Si ese Alberto era su marido, o su padre, o lo que sea, usted podría tener un derecho que ni imagina». Aurora sintió que el piso le faltaba. Alberto Ledesma. Su marido se llamaba Juan Ledesma, pero Juan tenía un hermano mayor, Alberto, que se había ido a hacer fortuna, y nunca volvió. De él no se hablaba. Su suegra apenas mencionaba su nombre para rezar por su alma. «Alberto era mi cuñado», susurró. «Nunca supimos qué fue de él. Mi marido murió sin encontrarlo. Mi suegra murió esperando noticias». Harlan asintió, como si un rompecabezas encajara. «Entonces, lo que le pertenece podría estar en esa carta y en mi caja, y Nathan lo sabe, o sospecha. Por eso sus hombres buscan a un hombre con un niño y a una mujer que recibe cartas de Dodge City». Aurora apretó la tela de su delantal. Su casa, su refugio, se había convertido en escenario de algo más grande que ella misma. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó. «Necesito llegar a Santa Fe para encontrar a un notario que aún me es leal. Necesito que alguien testifique que estoy vivo. Necesito volver a tener un nombre que valga en un papel. Y usted necesita reclamar lo suyo antes de que alguien lo venda en su nombre. Pero no pienso arrastrarla a eso si no quiere». El silencio volvió, esta vez pesado, lleno de decisiones que nadie quería tomar a medianoche. Samuel, desde la oscuridad, dijo con voz pequeña: «Papá, no quiero que nos separen». Aurora se acercó y le acarició el cabello. «Nadie va a separarte de tu padre, hijo. No mientras yo esté aquí». Harlan clavó los ojos en ella, agradecido, sorprendido. El amanecer los encontró sin dormir. Harlan había sacado la caja y con manos temblorosas la abrió frente a Aurora. Allí habían documentos con sellos oficiales, letras apretadas, firmas. También había un sobre más envejecido que el resto, dirigido a la familia Ledesma, donde esté. Aurora lo tomó con manos que ya no temblaban por el frío. Dentro había una carta escrita por Alberto, fechada 10 años atrás. Decía que había encontrado un socio honorable, Harlan, y que si algo le pasaba, su parte debía ir a su hermano o a la esposa de su hermano, según correspondiera. Contaba que había enfermado y que, si no volvía,
sería porque el camino lo había vencido. Daba instrucciones para reclamar la mitad de la mina La Esperanza, en Santa Fe. La última línea era casi un susurro. Si llegan a leer esto, perdónenme por haberme ido sin despedirme. Aurora no lloró. Llorar era un lujo que se había permitido poco, y además había un niño y un forastero mirando, pero sintió que algo dentro de ella se enderezaba, como una planta reseca a la que finalmente le cae agua. Entonces no estaba loca, dijo. Algo mío estaba allá afuera, perdido, y ahora veo que tal vez no estoy tan sola como pensaba. Harlan asintió. No está sola, y yo tampoco, pero necesitamos movernos rápido. Los hombres de Nathan volverán con más. Esta casa ya no es segura. Aurora miró alrededor. Sus paredes, su pequeña estufa, sus gallinas, todo lo que era suyo cabía en un recuerdo. No puedo abandonar mi hogar, dijo. A veces hay que dejar la casa para salvar lo que ella representa, respondió Harlan, con la gravedad de quien ha abandonado más de una vez. Aurora apretó los labios. La decisión estaba tomada mucho antes de formularla. Enderezó la espalda. Me voy con ustedes. Samuel sonrió, aliviado. Harlan soltó el aire. Saldremos al amanecer siguiente. Marta Rivas seguro andará rondando. Le debemos agradecimiento. Y necesitamos caballos. Aurora pensó en Marta, la cantinera brusca. Tal vez era momento de tragarse el orgullo. Tal vez Marta tenía sus razones para aparecer anoche. Al mediodía, Aurora y Harlan cruzaron el pueblo con Samuel entre ellos. La gente los miraba, pero nadie sabía lo que se cocinaba. San Álamo era experto en mirar sin ver. Llegaron a la cantina. Marta estaba detrás del mostrador, limpiando vasos. Sus ojos de halcón se alzaron al verlos. Así que habían huéspedes, Aurora, dijo sin preámbulo. Y no precisamente músicos ambulantes. Aurora se acercó. Gracias por anoche. Nos salvaron de un mal rato. Marta soltó un bufido. No lo hice por ti. Esos tipos me debían dinero y preferí espantarlos. Pero, ya que estamos, te debo una. Y las deudas no me gustan pendientes. Harlan se adelantó. Necesitamos caballos y discreción. Nos persiguen hombres peligrosos. Yo puedo pagar, pero no con monedas de bolsillo. Marta lo estudió de arriba abajo. ¿Y quién eres tú para hablar de pagos como si fueran un lujo? Harlan sostuvo su mirada. Soy Harlan Blake. Marta soltó una carcajada seca. Y yo soy la reina de México. Vamos, forastero, no tengo tiempo para bromas. Aurora sacó la carta de Alberto y se la mostró. Marta la leyó. Alzó una ceja. Luego Harlan le enseñó uno de los documentos, ese con el sello de su compañía. Marta perdió la sonrisa. Si están diciendo la verdad, murmuró. El polvo que levantan sus botas va a tapar este pueblo entero. Yo no me meto en guerras ajenas, pero una vez ayudé a tu madre, Aurora. Cuando estabas enferma de fiebres. No sé si te acuerdas, eras chica. Ella me dio de comer cuando yo era una desconocida. Así que, aunque te pesen mis favores, voy a darte uno más. Giró y desapareció detrás del mostrador. Volvió con una llave. En el establo viejo tengo 2 caballos que nadie usa. No son los más rápidos, pero corren mejor que tus piernas. Se los llevas. Y también, miró a Samuel, un pedazo de carne seca para el chico. Samuel sonrió. Aurora, sorprendida, inclinó la cabeza. Gracias, Marta. Te debo la vida. Me debes una copita cuando vuelvas, respondió. Si es que vuelves. Al salir el sol se estaba inclinando. Harlan se acercó a Aurora. ¿Estás lista? Ella no contestó. Solo ajustó el sombrero sobre su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad no caminaba a su lado. Caminaba entre 2 sombras que no le eran propias, y sin embargo la protegían. Esa noche durmieron en el establo, con los caballos ensillados para salir apenas el cielo anunciara luz. Harlan revisó otra vez la caja y repartió unos cuantos papeles, por si eran separados. Aurora guardó los documentos de Alberto bajo su falda, cosidos en un bolsillito que su madre le enseñó a hacer para el dinero de emergencia. Antes del alba, un ruido los despertó. No eran cascos, era algo más sutil. El crujido de la paja, un resuello contenido. Harlan tomó su arma, Aurora el cuchillo. Samuel se acurrucó entre las mantas.
Una figura se alzó entre las sombras del establo. Un muchacho flaco, con la cara cubierta por un pañuelo. «No disparen», dijo. «Vengo a advertirles. Los hombres que buscan a Blake», miró directo a Harlan, «están reunidos en el cañón. Van a cortarles el paso hacia Santa Fe. Los esperan convencidos de que saldrán hoy». «¿Y quién eres tú?», preguntó Aurora, desconfiada. «Me llamo Tobías. Trabajo como mozo en la cantina de Marta. Oí lo que dijeron. Marta me mandó. Dice que tomen el camino de los Álamos, el que sube por el arroyo seco. Es más largo, pero los saca al otro lado de la sierra, donde nadie los espera». Harlan no podía creerlo. Marta, la mujer brusca, se había convertido en su ángel salvador. «Gracias, Tobías», dijo. «Dile a Marta que algún día le pagaré como se merece». Tobías sonrió con ironía. «Si prefiere, págueme a mí con algo de dinero. Yo solo obedezco». Harlan sacó 2 monedas de plata y se las dio. Tobías las miró con descaro, se guardó una y le devolvió la otra. «No soy ladrón. Esto alcanza para que me vaya del pueblo. No quiero estar aquí cuando regresen esos tipos». Desapareció en la sombra como vino. Harlan y Aurora se miraron. «No tenemos tiempo», dijo él. «¿Confías en esa ruta?» «Confío más en Marta que en el cañón lleno de hombres armados». Ensillaron, ataron la caja a la montura de Harlan, y Samuel subió al caballo con Aurora. Emprendieron el camino antes de que el primer gallo cantara. El arroyo seco los guiaba hacia el norte, serpenteando entre rocas y álamos desnudos. El cielo se iba tiñendo de malva cuando un disparo, lejos, retumbó contra las paredes de la sierra. Luego otro. Harlan apuró el paso. Aurora sostuvo a Samuel con fuerza. Llegaron a un recodo donde el arroyo se estrechaba. Allí, un puente de madera medio podrido hacía las veces de paso. Harlan lo probó con el caballo. Resistió. «Vamos». Cruzaron. Del otro lado, un hombre solitario estaba sentado en una roca, con un sombrero echado hacia atrás, tocando una armónica desafinada. Al verlos, se detuvo. Sus ojos se clavaron en Harlan. «Mira tú, el muerto más rico del oeste cabalgando con una mujer pobre y un niño. ¡Qué postal más linda!». Harlan desenfundó. Aurora también alzó el cuchillo. El hombre rió con dientes amarillos. «Tranquilos, no soy amigo de Nathan, pero tampoco soy amigo suyo. Solo vine a curiosear. Me llamo Silas, traficante de noticias, para servirles. Y la noticia de que Harlan Blake está vivo vale más que oro». «¿Qué quieres?», escupió Harlan. Silas se encogió de hombros. «Un favor. Cuando llegues a Santa Fe y recuperes tu nombre, acuérdate de que Silas te dejó pasar sin avisar a nadie. A cambio», se sacó el sombrero, «déjame esa caja, solo para verla. Soy curioso». Harlan negó. Silas frunció los labios. «Entonces, quizás cambie de opinión». Aurora habló antes de que Harlan apretara el gatillo. «Silas, ¿tienes madre?». El hombre se sobresaltó, desconcertado. «Todos tienen madre. La mía decía que hay curiosidades que matan más que los disparos. Si denuncias a este hombre, mañana vendrán por ti. Nathan no le gusta dejar cabos sueltos. Y tú eres un cabo mal hecho. Mejor te vas por donde viniste y olvidas lo que viste. La noticia de un hombre vivo puede valer oro, pero el oro no te va a cuidar las espaldas cuando duermas en el desierto». Silas la miró como si la viera por primera vez. Sonrió, esta vez sin dientes. «Tienes lengua afilada, mujer. Tengo hambre y prisa. Déjanos pasar». Silas guardó la armónica, se subió al caballo con gracia y antes de irse dijo: «Recuerden, los más peligrosos no son los que se esconden, sino los que sonríen frente a todos. Nathan sonríe mucho». Se fue. Harlan bajó el arma. Aurora soltó el aire. «Gracias», dijo él, sin mirarla. «No me gusta matar palabras en la garganta». El camino siguió, más escarpado, más silencioso. El sol se levantó por fin y calentó apenas sus espaldas. En un claro, pararon a darle agua a los caballos y a Samuel. Aurora sacó un trozo de pan. Samuel lo mordió agradecido. «¿Falta mucho, papá?», preguntó. «Unos días», respondió Harlan. «Pero cada día que pasamos estamos más cerca». Aurora miró los papeles bajo su falda. Pensó en su casa, en Marta, en Tobías,
en los hombres que golpearían su puerta vacía. Pensó en la mina La Esperanza, en un Alberto que había escrito con mano temblorosa, en un Juan que había muerto sin saber, y en ella, que por primera vez en años tenía un propósito que no era simplemente sobrevivir un día más. Cuando el sol estaba en lo alto, se escuchó un relincho. No era el de sus caballos, provenía de la ladera. Harlan hizo una seña para que se agacharan. Entre los arbustos, vieron a 3 jinetes recortarse contra el cielo. Uno tenía un pañuelo rojo al cuello, el mismo que Aurora vio en la puerta de su casa, la noche del ataque. «Nos encontraron», susurró Harlan. Los jinetes bajaron por la ladera con calma. Uno llevaba un rifle en bandolera, otro, un lazo, el tercero, una sonrisa muy blanca. «Miren lo que tenemos aquí», dijo el del pañuelo. «El muerto, la viuda solitaria y el botín». Harlan apretó la mandíbula. Samuel tembló. Aurora sintió que un fuego interior le calentaba la sangre. El hombre de la sonrisa blanca levantó la mano. «No hagan tonterías. Entreguen la caja. Ella no necesita papeles. Él no necesita un apellido. Y el chico tampoco necesita un padre que lo convierta en fugitivo». Harlan dio un paso adelante, apuntó con la pistola. Pero antes de que jalara el gatillo, Aurora se interpuso. «Si disparas, matarán al niño primero», dijo al oído. «No les des el primer movimiento. Deja que hablen. Las serpientes siempre se delatan solas». Harlan bajó apenas el arma, pero no la guardó. «¿Quién los envía?», preguntó Aurora. «El oeste entero», rió el del pañuelo. «Pero específicamente, Nathan Cole. Quiere asegurarse de que el muerto siga muerto, y que los pobres sigan siendo pobres». Aurora sintió la palabra pobre clavarse como una espina. Pobre había sido toda su vida, pero ahora tenía algo más pesado que la pobreza, un derecho. «¿Y si les digo que aquí no hay caja?», probó. El de la sonrisa se bajó del caballo, dio unos pasos. Tenía botas negras con espuelas que tintineaban. «No mientas, mujer. Huelo el miedo como un coyote huele la sangre». Aurora lo miró a los ojos. «No hueles miedo, hueles hambre. Y la tuya no se sacia con pan, sino con obediencia. Obedeces a un hombre que nunca daría la cara por ti». El de la sonrisa parpadeó. No esperaba sermones. «Basta», dijo el del pañuelo, impaciente. «Dénsela». Harlan apretó los dientes. Estaba a punto de lanzar el primer tiro cuando una flecha se clavó en la tierra, a medio metro de las patas del caballo del pañuelo. Todos voltearon. En el risco, una silueta alta, con trenzas largas y plumas en el cabello, sostuvo el arco apuntando listo para otro disparo. Junto a él, 2 figuras más aparecieron, armadas con lanzas cortas. «Este paso no es para ustedes», gritó la voz desde arriba, dura como la piedra. El de la sonrisa soltó una carcajada. «¿Y ustedes quiénes son? ¿El coro de bienvenida?» «Somos quienes conocen este arroyo antes de que ustedes aprendieran a montar», respondió el de las trenzas. «Váyanse o la próxima flecha no será advertencia». Los hombres de Nathan dudaron. 3 contra 3, y la ventaja de la altura no era poca. Además, el ruido de los cascos que habían escuchado en la mañana podía significar más gente rondando. El del pañuelo escupió. «No vale la pena morir por una caja, vamos». Se dieron vuelta, con rabia, y se alejaron, no sin antes lanzar una mirada que prometía regreso. Harlan bajó el arma. Samuel respiró de nuevo. Aurora miró hacia el risco. El de las trenzas descendió con facilidad felina. Tenía la piel cobriza y ojos oscuros como pozos. Se paró frente a ellos sin pedir permiso. «No me deben nada», dijo. «Solo quiero que se vayan de nuestra tierra sin traerles guerra a los míos». Harlan asintió. «Gracias». El hombre los miró a ambos. A Samuel. «Los hombres blancos traen papeles y fuego. A veces traen niños. No sé cuál pesa más, pero hoy preferí salvar al niño». Aurora dio un paso. «¿Cómo te llamas?» «Me llaman Nube Firme. No sé cómo me llamaría si viviera en sus pueblos. No me interesa. Vayan». Nube Firme se fue con sus 2 compañeros. Harlan suspiró. «Hoy nos salvaron mujeres fuertes y hombres que no nos deben nada», dijo. «Tal vez el oeste no está completamente perdido». Aurora se permitió una media sonrisa. «Tal vez no», continuaron.
El sol empezaba a declinar cuando encontraron un viejo granero abandonado al borde del camino. Las tablas, aunque viejas, todavía aguantaban. Decidieron pasar allí la noche. Samuel estaba agotado. Aurora también. Mientras Harlan alimentaba a los caballos, Aurora extendió un poncho en el suelo y se sentó. La caja estaba abierta. Los documentos, repartidos. Harlan se acercó y con voz baja dijo: «Hay algo más que no te conté. Hay una razón por la que supe de Alberto Ledesma. No era solo un nombre en un papel. Lo conocí. Me salvó la vida en una tormenta de nieve, hace años, cuando yo era apenas un comerciante con 2 mulas y un sueño. Me dio refugio en su cabaña. Compartió su sopa conmigo, como tú hiciste hoy. Al marcharme me dijo que si alguna vez encontraba a su familia, debía devolverles algo que guardaba. Lo que guardaba era esta carta. Nunca pude encontrar a ningún Ledesma. Hasta ahora». Aurora lo miró con ojos inesperadamente húmedos. «Entonces, este camino empezó antes de que yo supiera». Harlan asintió. «Y no termina hoy». Samuel ya dormía, con la cabeza sobre el regazo de Aurora. El granero olía a madera mojada y heno viejo. Afuera, los grillos cantaban. Aurora miró el fuego que habían encendido en un rincón. Las llamas iluminaban los perfiles endurecidos de Harlan. De pronto, un golpe de aire abrió la puerta del granero con violencia y una sombra se proyectó en la pared. Harlan saltó, arma en mano. La sombra avanzó y una voz conocida, femenina, dijo: «No disparen. Soy Marta». Aurora se levantó, aliviada y confundida. «¿Qué haces aquí?». Marta cerró la puerta tras de sí y se acercó, jadeando. «No había paz en mi cantina. Esos tipos regresaron, preguntaron por Tobías, lo golpearon. Yo tuve que salir, escapé con mi caballo, y escuché que iban tras ustedes. Tenía que advertirles. También», sacó de su saco una pequeña bolsa. «Aquí hay dinero. No es mucho, pero en un pueblo al otro lado de la sierra hay un hombre que les debe favor a mi difunto marido. Los ayudará a cruzar sin que les vean. Vayan por el sendero de las adelfas, no por el principal». Harlan la miró, casi sin palabras. «Marta, te debemos la vida otra vez». Ella se encogió de hombros. «No me deben nada. La vida funciona a veces como el póker. Si no ayudas al jugador correcto en la mano adecuada, te quedas sin mesa. Y yo necesito que el oeste siga teniendo gente decente para servirle whisky». Aurora sonrió. «No sé si somos decentes, pero lo intentamos». Marta se alzó la barbilla. «Eso basta. Me quedo aquí hasta el amanecer, para que duerman al menos unas horas. Vigilaré. Si escucho algo, los despierto». Harlan quiso discutir, pero no tuvo fuerzas. Aurora, agotada, se acomodó junto a Samuel. Harlan se sentó cerca de la entrada, la pistola en el regazo, pero los párpados pesaban. El granero crujió con el viento. Bardos de madera, sombras de animales ya idos, el olor de viejas cosechas. En algún rincón, un ratón correteó. Aurora cerró los ojos. La última imagen antes del sueño fue la caja abierta y el nombre de su cuñado escrito con tinta desvaída. Un nombre que ahora era puente entre un hombre más rico de lo que jamás imaginó y una mujer que había pasado años contando monedas para comprar sal. Cuando el alba comenzó a pintar el borde del mundo, Marta los despertó con un susurro urgente. «Levántense. Hay movimiento en el camino principal. Deben irse ahora mismo». Harlan enrolló los papeles con cuidado. Aurora cosió el bolsillo de nuevo. Samuel se frotó los ojos. Salieron sin hacer ruido. Montaron. Marta abrió la puerta apenas lo suficiente. «El sendero de las adelfas está a medio kilómetro hacia el este. Sigan la línea de piedras blancas. No miren atrás». Aurora se inclinó y abrazó a Marta, algo que jamás hubiera hecho días atrás. «Gracias. Volveré. Te lo prometo». Marta se separó, con los ojos brillantes. «Promesas son caras en esta tierra. Haz lo que puedas para cumplirla». Harlan alzó la mano en señal de gratitud. Partieron. El sendero, estrecho, los obligó a ir uno tras otro. Nubes rosadas empezaban a teñir el cielo. A mitad del sendero, Samuel señaló algo entre los arbustos. «Papá, mira». Era una caja, pequeña, de madera, con un símbolo grabado. Un trébol de 4 hojas. Harlan frenó. Aurora frunció el ceño. «No es nuestra caja», dijo.
Harlan bajó. Al abrirla, encontró dentro un papel doblado. Lo desplegó. No tenía líneas impresas, solo caligrafía apurada. Si llegaron hasta aquí, es porque son tercos, o valientes, o ambas cosas. El siguiente tramo está vigilado. Habrá un hombre con una chaqueta azul que parecerá perdido. No lo está. Le dicen el viudo. Es de confiar. Díganle, la esperanza vive. Él sabrá qué hacer. Aurora sintió un escalofrío. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Nube firme? ¿Silas? ¿Tobías? ¿Alguien más que los seguía sin mostrarse? Harlan guardó la nota. No tenemos elección. Habrá que confiar una vez más. Aurora apretó la mandíbula. La esperanza vive, repitió. Los tres siguieron, con el corazón golpeando como caballos desbocados. A lo lejos, entre las sombras del bosque de adelfas, un hombre con chaqueta azul apareció, como salido de la niebla temprana. Se apoyaba en un bastón. Parecía realmente perdido. Harlan bajó la cabeza, se acercó a paso lento. «Buenos días», dijo. «Los días rara vez son buenos», contestó el hombre. «Pero depende de cómo uno los mire». Aurora tomó aire. «La esperanza vive». El hombre levantó la vista muy despacio. Sus ojos, de un gris acerado, brillaron. «Entonces, sí son ustedes», murmuró. «No hablen. Síganme». Se internó en la arboleda. Harlan y Aurora lo siguieron, intercambiando una mirada cargada de preguntas. Y así, cuando el sol comenzaba a besar la cima de las montañas, Aurora, Harlan y Samuel se perdieron entre las adelfas, guiados por un desconocido de chaqueta azul, hacia un futuro cargado de promesas, traiciones y verdades que aún no habían visto la luz. La caja estaba segura, los documentos pegados al corazón, y el oeste parecía más grande que nunca. El bosque de adelfas olía a tierra mojada y a un peligro tan espeso que parecía emanar de los troncos. El hombre de la chaqueta azul, el viudo, caminaba sin mirar atrás, apoyado en su bastón como si el suelo pudiera quebrarse en cualquier momento. Aurora, Harlan y Samuel avanzaban detrás de él en silencio. Cada crujido de rama era un recordatorio de que los cazadores de Nathan podían estar muy cerca. Al cabo de 1 kilómetro, llegaron a una cabaña oculta en un declive. El viudo abrió la puerta y, sin ceremonia, indicó que entrasen. Dentro había una sola lámpara de aceite, una mesa áspera y unas mantas de piel. Mostró un gesto con la mano, pidiendo paciencia, y se fue a la trastienda. Tardó menos de 1 minuto en volver con una caja idéntica a la de Harlan, salvo por el trébol de 4 hojas grabado en la tapa. La colocó junto a la primera, como si un espejo hubiera duplicado su reflejo. 2 cajas, musitó. 2 llaves para la misma puerta. Se quitó el sombrero y con él, la máscara invisible que llevaba puesta. La barba falsa se despegó de su rostro y los mechones canos se acomodaron hacia atrás, revelando facciones endurecidas por los años, pero inconfundibles para Aurora. «¿Alberto?», susurró, con la voz quebrada. El hombre que hasta entonces había sido solo el viudo, asintió, tragando saliva. «Alberto Ledesma en carne y hueso, hermana». Aurora se tambaleó. No supo si abrazarle o golpearle por haber estado muerto durante una década. Harlan sostuvo un codo de ella y miró a Alberto con una mezcla de alivio y aprensión. Aquel era el eslabón que faltaba entre el pasado y la redención. La gran revelación llegó acompañada de un silencio denso. Samuel, incapaz de comprender la magnitud del instante, se refugió contra el pecho de su padre. Harlan no perdió más tiempo. «Si estás vivo, Alberto. Nathan no tiene ningún derecho sobre la esperanza, pero tendrás que dar la cara antes de que sus hombres nos alcancen». Alberto apoyó los nudillos sobre la mesa. «Nathan cree que morí en un derrumbe. Fui yo quien dejó circular ese rumor. Tenía que proteger esto». Golpeó la tapa de su caja. «Aquí guardo el mapa de la beta y papeles firmados por Blake reconociendo mi parte. No quería que cayeran en manos de ese traidor antes de encontrar a mi familia». Aurora le clavó la mirada. «Proteger. Me dejaste a mí y a tu hermano en la ruina». Juan se partió el lomo en granjas ajenas hasta morir con los pulmones llenos de polvo. Alberto cerró los ojos. «Y cada día me levanto con la misma culpa. Pero hoy puedo enmendar algo más que palabras».
Su voz temblaba, y aún así había firmeza en ella. Harlan respiró hondo. No tenemos semanas para arreglar cuentas. Si Nathan bloquea Santa Fe, habrá sangre. Tenemos que adelantarnos y golpear donde menos lo espere. Alberto sacó un plano arrugado, un desvío minero que llegaba al casco urbano por túneles de ventilación olvidados. La compañía instaló estos pasadizos para llevar plata en secreto. Puedo guiarlos hasta la oficina central sin que los centinelas lo noten. Allí están la caja fuerte y los protocolos de propiedad. Con tu firma, miró a Harlan, y la mía, y los documentos que lleva Aurora, podremos proclamar la copropiedad ante los mineros y la prensa local antes de que el juez al que Nathan sobornó despierte de su desayuno. ¿Y si Nathan entra a tiros?, preguntó Aurora. Alberto sonrió sarcástico. Los mineros llevan meses sin cobrar la parte que les prometió. Están cansados de sus mentiras. Si les mostramos la prueba de su engaño, se volverán contra él. La rabia popular es más letal que un revólver. Partieron al filo del crepúsculo. Cabalgaron por senderos que se retorcían como serpientes entre peñascos. A medianoche, dejaron los caballos en un corral semiderruido y descendieron a pie por una grieta que olía a moho y eco. Samuel caminaba de la mano de Aurora, iluminado por una linterna de aceite que parpadeaba con cada soplo de aire. Los túneles se estrecharon, las vigas crujieron, pero Alberto avanzaba como quien recorre los pasillos de su propia casa. Por fin, una compuerta oxidada cedió y emergieron en una bodega polvorienta bajo la sede de la compañía Blake y Cole. Harlan escuchó pasos arriba. Los guardias conversaban, inconscientes de que la fortuna que vigilaban estaba a punto de cambiar de dueño. Señaló las escaleras. Aurora asintió. Subieron. En la oficina principal, una lámpara de gas oscilaba encima de un escritorio de roble. Al lado, una caja fuerte alta como un hombre. Harlan extrajo una llave del forro de su chaqueta, la que Nathan supuso haber destruido cuando orquestó el incendio. El metal crujió. La puerta se abrió mostrando libros contables, fajos de dinero, contratos firmados con tinta aún brillante. Alberto se lanzó a hurgar y halló el volumen que necesitaban. Registro de propiedades mineras. Sección La Esperanza. Aurora desplegó la carta de Alberto y la escritura de Juan, cosidas en su falda. Harlan extendió su título original. Las piezas de aquel rompecabezas coincidían. Por primera vez, la mujer pobre sentía el peso tangiblemente suyo, medio pliego de derechos sellados y la promesa de una vida sin mendigar sal. Pero el destino rara vez espera afuera sin hurgar. Un disparo retumbó en el pasillo. La puerta se abrió de un patadón y Nathan Cole apareció con el revólver humeante. Detrás de él, 4 pistoleros. El del pañuelo rojo, la sonrisa blanca y otros 2 con cicatrices de cuchillo. Bloquearon la salida. Nathan era más joven de lo que Aurora imaginaba, con un bigote bien recortado y un chaleco de seda que brillaba como ala de cuervo. Sonrió con condescendencia. Blake, vivo y merodeando en mi casa, y veo que el fantasma de Alberto Ledesma también camina. ¡Qué reunión tan conmovedora! Se volvió a Aurora. Y usted debe de ser la viuda pobre que ahora imagina comprarse el cielo con papeles. Siento arruinarle la ilusión, señora. Pero estos documentos no valen nada sin la firma de un juez. ¿Y adivinen quién cena con el juez todas las noches? Harlan se adelantó. Tú no cenas con nadie hoy. Tus mineros están aquí abajo, armados con picos y antorchas, esperando tu palabra para ver si cobras las deudas en monedas o en plomo. Nathan rió, con un destello frío. Los mineros son brutos asustados. Se inclinan ante el oro, no ante la justicia. Y el oro está en mi bolsillo. Alberto levantó una mano. El bolsillo agujereado, diría yo. Llevamos duplicados de cada contrato en la prensa de Santa Fe. Cuando el gallo cante, el periódico los publicará. Hasta el gobernador sabrá cuánta plata te tragaste. Nathan perdió un matiz en la sonrisa, pero mantuvo el pulso. Los periódicos se queman con la misma facilidad que las oficinas, apuntó a Samuel. Entreguen las cajas y tal vez el chico crezca lo suficiente para olvidar sus nombres. Harlan dio un paso en falso por la furia. Aurora se interpuso, abriendo los brazos frente a su hijo como años antes lo hizo la madre de Samuel. El silencio se tensó hasta casi estallar. Entonces, unos golpes metálicos resonaron afuera,
seguidos de un rugido colectivo. El suelo vibró. Los mineros habían irrumpido, encendidos de rabia. Al frente de la turba, Marta Rivas agitaba una linterna encendida. Había cabalgado toda la noche, escoltada por Nube Firme y 2 de su clan. El rumor subió por la escalera de mármol. Blake está vivo. Nathan nos robó. Nathan sopesó la apuesta. Balas contra un centenar de hombres ofuscados. Hizo un gesto a su pistolero del pañuelo, quien blandió la carabina y disparó al techo, intentando ganar tiempo. Una lluvia de yeso cayó sobre Aurora, que cubrió a Samuel. Harlan aprovechó el caos. Se lanzó contra Nathan y ambos rodaron por el suelo. El revólver se deslizó. El de la sonrisa blanca apuntó a Harlan a quemarropa, pero la bala nunca salió. Marta, desde el umbral, le voló el sombrero de un disparo certero. El hombre huyó herido, dejando un reguero de maldiciones. Nube Firme bloqueó la puerta con su arco. 2 flechas bastaron para que los otros pistoleros corrieran. Quedó solo Nathan, forcejeando con Harlan. Logró zafarse. Sacó una navaja y la alzó. Entonces Aurora, sin soltar a Samuel, empujó la lámpara sobre el escritorio. El aceite se esparció y una lengua de fuego ascendió, iluminando el rostro de Nathan con un resplandor infernal, aunque nadie pronunció ese nombre maldito. La hoja se quedó suspendida cuando Nathan comprendió que cualquier avance lo empujaría a las llamas. Retrocedió un paso. Alberto, temblando pero resuelto, tomó el bastón de hierro de la caja y lo apuntó como lanza. Acabó tu juego, Nathan. La avaricia deja viudas y huérfanos, pero jamás llena el estómago. Ríndete o arde con tus mentiras. Nathan miró alrededor. Un océano de rostros ennegrecidos por el polvo lo escrutaban, picos en alto. El fulgor titilante del fuego hacía que todos parecieran estatuas de bronce ardiente. No había salida honorable ni posibilidad de soborno. Soltó la navaja. Levantó las manos. Pero su orgullo todavía no estaba listo para hincar la rodilla. Su boca vomitó veneno. Hoy pueden gritar, pero la ley tarda en viajar, y la memoria es corta. Cuando el polvo se asiente, volverá el hambre y vendrán a buscarme, porque yo sé encontrar plata donde ustedes solo ven piedras. Marta avanzó despacio y le cacheteó con una rapidez sorprendente. El único polvo que vas a masticar es el del desierto, escupió. Vete, y reza para que nadie te recuerde cuando vuelvas a abrir la boca. Los mineros, con un murmullo grave, le abrieron un corredor hasta la puerta principal. Nathan salió, desarmado, su chaleco de seda manchado de hollín. Afuera lo esperaba la noche sin testigos. Nadie lo siguió. En el oeste, a veces, el destierro es peor que la tumba. El incendio se apagó rápido, casi simbólico, y los mineros bajaron las armas para escuchar a Harlan. Con voz ronca, él explicó la trama del engaño y cómo la mitad de la mina pertenecía, desde años atrás, a la familia Ledesma. Mostró los papeles firmados. Firmó otros nuevos, reconociendo además un 10% colectivo para los trabajadores. Relampagueó un clamor de aprobación que resonó por calles y ventanales, más fuerte que cualquier pólvora. Amaneció con los primeros aplausos. La prensa llegó, avisada por Silas, quien persiguió la noticia más brillante de su vida, pero eligió no venderla a los enemigos. Fotografió a Harlan y a Aurora frente a la oficina renombrada La Nueva Esperanza. El nombre corrió de boca en boca. La leyenda empezó a escribirse antes de que resecaran las tintas. Sin embargo, la historia aún debía cerrar el círculo del corazón. En el camarote prestado de un hospedaje, Aurora se quedó a solas con Alberto. La ventana dejaba ver el sol rojizo, como si el cielo hubiera sangrado orgullo. «No puedo borrar la ausencia», dijo él, moviendo las manos. «Pero quiero compensar a la viuda de mi hermano. No con migajas, con la mitad de mi mitad. Y si aceptas, este viejo se retirará a un rancho tranquilo donde criar cabras y sembrar perdón». Aurora lo observó largamente. Había en sus ojos arrugas de culpa. Aún así, tras la tormenta, era un hermano que volvía vivo. Se acercó, tomó su mano y la apretó. «Acepto la mitad, pero no para vivir de renta, sino para levantar una escuela, aquí y en San Álamo. Solo así la pobreza no se repetirá como una canción rota».
Alberto lloró silencioso. Luego sonrió, y cada arruga parecía un surco fértil. Semanas después, el primer lingote de plata legítima salió de la Esperanza bajo un nuevo sello: Blake y Ledesma. Harlan supervisaba la fundición, pero una noche encontró a Aurora sobre la colina, mirando las luces que palpitaban desde el campamento. «Pensé que querrías volver a tu casa», dijo él. Aurora sostuvo el sombrero contra el pecho. «Mi casa era un puñado de adobe y recuerdos. Ahora tengo una causa y...» Miró a Samuel, que dormía sobre una manta. Una familia que no sabía qué deseaba. Harlan se aproximó, con duda. El viento les arremolinó el polvo en los pies. «La gente dirá cosas si nos ven», bromeó él. «La gente ya dice cosas», respondió ella con media sonrisa. «Pero las palabras duelen menos que la soledad». Samuel se despertó, se frotó los ojos y preguntó: «¿Vamos a quedarnos aquí para siempre, papá?» Harlan se arrodilló. «Nos quedaremos mientras tengamos algo que cuidar, hijo. Y creo que lo tenemos». Miró a Aurora. Ella bajó la vista, con un rubor suave, y asintió. Primavera. Las amapolas inundaron los prados, y los rieles recién instalados acercaron viajeros y comerciantes. Marta llegó en un vagón de carga convertido en cantina sobre ruedas. Su whisky era famoso, su lengua más. Silas se presentó con un talonario de suscripciones al periódico La Voz del Oeste, donde escribió la crónica titulada «El día en que la pobreza le dio techo a la riqueza y la riqueza devolvió el favor». Nube firme, desde la distancia, observaba el movimiento. Un día se acercó a Aurora y le pidió semillas de trigo para sembrar en su valle. Ella se las entregó sin cobrar. Él sonrió con gratitud silenciosa. Pero el oeste no olvida tan rápido. En una tarde clara, un jinete llegó con noticias desde el sur. Nathan Cole había sido visto vendiendo caballos robados cerca de la frontera. Un ranchero lo reconoció y quiso llevarlo ante el sheriff. Nathan desenfundó. El ranchero fue más rápido y la bala selló la historia. Así terminó el hilo del hombre que quiso comprar el mundo con fuego ajeno. Al enterarse, Aurora guardó un momento de silencio y luego susurró: «Algunos destinos se cobran a sí mismos. No necesitan verdugos». Harlan no celebró, pero tampoco lamentó. Siguió construyendo. Año y medio después, una escuela de adobe blanco se alzó en San Álamo. La primera piedra la colocó Samuel, entre aplausos de mineros, maestros y niños polvorientos. Sobre la puerta tallaron: «La esperanza vive». Alberto, con canas ya plateadas, daba clase de números básicos 3 tardes a la semana, para enseñarles a nunca firmar contratos que no entiendan. Marta, dueña ahora de un emporio ambulante, donó los primeros pupitres. Silas dejó ejemplares gratuitos del periódico cada lunes. Nube firme envió a sus sobrinos. El trigo brotó alto en su valle. Una tarde, cuando el sol arrancaba destellos de las vetas de plata, Aurora visitó el viejo rancho junto al arroyo seco. Las gallinas cacareaban igual que antes, las cabras tercas seguían allí, pero las paredes habían sido reparadas. La puerta ya no chirriaba. Harlan, a su lado, entrelazó sus dedos con los de ella. «Muchos caminos acaban donde comenzaron», dijo, «pero nosotros elegimos que el final sea un comienzo». Aurora miró la llanura que se perdía en el horizonte. Pensó en la mujer que abrió la puerta para ofrecer un plato de sopa a un extraño polvoriento. Pensó en el niño pálido que temblaba, en la carta arrugada, en la caja enterrada bajo una tabla floja. Todo había sido el prólogo de algo más grande que el oro, el hallazgo de un nombre propio, de un lugar en el mundo y de un lazo que el polvo no pudo cubrir. Alzó la voz para que el viento se la llevara lejos, quizá hasta la Nueva Esperanza, o hasta cualquier rincón donde un alma solitaria creyese no merecer nada. Que nunca falte una puerta abierta para el forastero, y nunca falte valor para cruzarla. El crepúsculo pintó el cielo de cobre, y la fortuna, esa vez, no estaba en las monedas ni en los lingotes, sino en los corazones que habían aprendido a compartirla. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.